nuestro primer invitado del día ya listo y vamos a conversar con él desde la prisma de la geopolítica. Vamos a analizar el tema del coronavirus y sus implicaciones. Vamos a conversar con el profesor Iván Gatón, experto en el ámbito de la geopolítica y sobre todo, un gran pensador. Bienvenido, profesor. Qué bueno recibirlo aquí en Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes. Profesor Gatón, buenas tardes. Estamos en medio de una crisis sanitaria a un enfrentamiento geopolítico. Wow. Es decir, la crisis sanitaria ha revelado elementos que ya hace tiempo se venían observando de cómo se había dejado a merced de esa mano invisible del mercado que, según Cavada, le puede llevar la cartera a cualquier mortal y que se dedicó a sacar beneficios y a desacreditar los estados diciendo que no servían y que había que recortar el presupuesto de salud porque la mano invisible del mercado se iba a encargar de eso. Entonces hoy descubrimos que fondos que tenían que ir al área de la salud de países como Italia y como España fueron recortados porque la mano invisible del mercado se iba a encargar de eso. Entonces, en la disputa geopolítica nos damos cuenta que Estados Unidos, a pesar de tener muy buenos servicios de inteligencia, se les había advertido sobre la posibilidad en un mundo globalizado de que llegara la primera pandemia global. Y el COVID-19 es la primera pandemia global y que nos hace tener sentido de la globalidad. Y en esa globalidad, la administración Trump espera que sea abril, no porque sea dominicano y esté esperando el mes de abril, sino porque según él, los rayos del sol iban a eliminar ese virus chino, porque el virus tiene una peculiaridad, que es muy chino, y los demás países occidentales no podían tomar las medidas que tomaba el gobierno chino porque era coartar la libertad de movimiento, entrar a través del teléfono de alguien para esa big data que se utiliza, como nos demostró Snowden y como nos dejó ver Julian Assange, que se utiliza esa big data hasta para saber qué tipo de zapatos nos gusta o qué tipo de preferencias tenemos. No se podía utilizar como la usaron los chinos, como la usó Corea del Sur, como la usó Singapur, para darse cuenta dónde había un contagiado. Entonces, ese occidente que primó la economía en vez de la seguridad de sus ciudadanos y que estuvo pensando que en un mundo globalizado donde un avión apenas se toma 13 horas desde Pekín hasta Estados Unidos, o 9 horas y media desde Pekín a Frankfurt en Alemania, pensaron que en un mundo global no iba a llegar una pandemia global. Y hoy tenemos el Vietnam, como decía un periódico muy prestigioso de Estados Unidos, el Vietnam para la reelección de Trump es el COVID-19. ¿Cómo ve usted, profesor, esa posibilidad de que Trump sea reelecto en medio de probablemente los números más letales que le hayan tocado en los últimos años a un presidente? Porque estamos hablando de que los muertos en Nueva York, me parece, ya son más que los que fallecieron el 11 de septiembre, que es una fecha icónica para Estados Unidos y para el mundo. Mire, Trump es el político más íntegro que yo he conocido en mi historia. Yo creo que usted, Miralba, va a estar de acuerdo conmigo, Cavada también, porque Trump nunca le ha mentido a nadie. Él siempre ha dicho mentiras y él no lo ha negado. Trump fue capaz de decir en plena campaña electoral, la base de votantes mía es tan fuerte, tan sólida, que yo le doy un disparo a alguien aquí en la avenida y lo mato. Y la gente no se lo cree. Wow. Eso llegó a decir Trump en plena campaña electoral. ¿Y qué hace Trump cuando le dan la información de parte de organismos de inteligencia sobre el COVID-19? Dice que él no cree en eso, pero acaba de despedir a uno de los jefes de los servicios de inteligencia. ¿Qué hace Trump
decir que el COVID-19 no va a afectar, pero después admite que puede morir de 100,000 a 200,000 personas en Estados Unidos. Trump siempre ha utilizado la mentira, pero tiene una base de votantes que es fundamentalista, nacionalista, racista y fundamentalista religiosa a un grado tal que Trump es hoy una de las personas que más apoyo tiene de los pastores protestantes, no solo en Estados Unidos, sino en toda América Latina. Así que para los fines de las elecciones, es cierto que esta pandemia puede en otras latitudes y en la clase que viene de ese espíritu de la ilustración, que tiene la razón, que tiene la ciencia, que tiene el humanismo, y decir que Trump es el presidente más nefasto que va a tener la historia de los Estados Unidos, pero puede ganar, porque la gente va a pensar que la culpa la tiene la Organización Mundial de la Salud, como él acaba ahora de decir que la tiene. Va a decir, como ha dicho recientemente, que ese es un virus exclusivamente chino, y en la reunión del G7, Pompeo tiene una disputa con Wang Yi, el canciller chino, porque Estados Unidos quiere que en el documento final diga el virus de Wuhan. Entonces, en esa lucha, en esa batalla por el relato que están... ¿Y qué tiene eso? O sea, para los fines humanos, sanitarios y efectos de la pandemia, ¿qué impacto tiene eso? ¿Cuál es el afán de querer etiquetarlo en lugar de combatirlo? Por la politización. Es decir, no es lo mismo la semiótica, la imagen en política de que este virus lo trajeron los chinos, que fueron los causantes de él, a irnos a un problema global, y es el problema de fondo, que los seres humanos hemos depredado tanto la naturaleza que animales que vivían en espacios reservados les hemos quitado espacio para la urbanización, y que un murciélago puede defecar en una fruta que usted luego sin lavarse la coma y le puede transmitir un virus. Como hay otros virus más que vienen de la interacción entre los seres humanos, como lo dicen los científicos. Este virus se ve que evidentemente pasó de un murciélago a un pangolín, o de un pangolín a una serpiente, y en China son omnívoros, comen de todo, pero es que... No, Dios mío. Entonces es mejor tomar como excusa, tildar de que esto viene como parte de una teoría de la conspiración de los chinos, y no tomar la responsabilidad de que en un mundo globalizado vamos en el mismo barco, y que estos no son los intereses ni de los chinos, que están tratando de ganar la batalla por el relato después de haber ocultado la pandemia por un mes, lo cual pudo haber evitado consecuencias como las que están sucediendo hoy de los chinos, que se atreve a decir Wang Yi, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que ese virus lo llevaron los militares americanos en los Juegos Militares Mundiales que se celebraron en Wuhan en octubre del año pasado, donde coincidencialmente participaron 31 militares dominicanos. Entonces, no podemos ahora irnos del lado ni de Pekín ni de Estados Unidos, que evidentemente ambos en su disputa geopolítica no están viendo más allá de sus intereses y no lo de la humanidad en su conjunto, que está ante la crisis más grave que haya tenido la humanidad en épocas contemporáneas. Profesor, me voy a ir a un punto que se ha hablado hace unos días, pero como que está en medio de una nebulosa, el tema Venezuela, Rusia. ¿Qué sucede con Venezuela en estos días? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de esa nación? Mire, lo de Venezuela hay que comprenderlo en un contexto geopolítico. China y Rusia son aliados de los militares venezolanos. Olviden el nombre de Maduro, que la gente confunde. La gente cree como que Maduro es el gran líder que aglutina. No. La élite militar venezolana, que es la que realmente manda, tiene la ventaja
de disponer de inteligencia y apoyo logístico cubano, ruso y chino. Y ante la irresponsabilidad, como muy bien expresara en su momento Arturo Uslar Pietri, una de las mentes más lúcidas y preclaras que tuvo Venezuela, esa élite de adecos, copellanos, esas pseudodemocracias que tenían al Estado como un ente para acumular riquezas, porque no se sacían tampoco, no. Estas élites llevaron a una Venezuela a un punto tal que le abrieron el espacio a Chávez. Y este espacio que se le abrió a Chávez es evidente que es difícil revertirlo. Y entonces Estados Unidos no puede perder de vista que el petróleo más barato que tiene, porque la mayor reserva energética del planeta está en Venezuela y le queda 3 días. Por ejemplo, el invento de nombrar a Guaidó presidente tiene mucho que ver con Citgo. Es decir, todas las estaciones de gasolina Citgo en Estados Unidos, ¿de quién son? Es del gobierno venezolano. Pero si no se reconoce al gobierno de Maduro, ¿a dónde va a ir ese dinero? A Guaidó, que no tiene ni una secretaria. Entonces, en Inglaterra no le permiten al gobierno de Venezuela utilizar un oro que tenía allí. ¿Por qué? Porque tiene sanciones y porque nosotros no reconocemos o hay problemas para reconocer el gobierno de Maduro. Es decir, la guerra económica que ha llevado a cabo Estados Unidos ha sido una guerra muy fuerte contra Venezuela, pero fíjense ustedes que aparte de Rusia, aparte de China, quien le ayuda a los venezolanos, en este caso al gobierno actual, es Turquía. Recep Tayyip Erdogan viaja a Caracas. Entonces estamos ante un nuevo orden geopolítico donde Estados Unidos, a pesar de ser la gran potencia con bases militares, con servicios de inteligencia, tiene primero que hablar con Rusia y con Pekín. Yo siempre he dicho que el problema venezolano se resuelve entre Washington, Pekín y Moscú. mire usted qué tríada. Washington, Pekín y Moscú, nada más y nada menos. Y a todo esto, Vladimir Putin, ¿qué pinta en esta situación? Y con el tema también del COVID, ¿cuál es la postura de Rusia frente a la postura de Trump y los Estados Unidos? Mire, algo que a la gente que viene de la mentalidad de la Guerra Fría le tiene que estar sorprendiendo en gran medida es que el presidente Trump converse con el presidente Putin, quien le envía ayuda a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está necesitando ayuda sanitaria de Rusia. Y Putin, aparte de esto, está tomando la voz cantante porque hay un problema ahora mismo con los precios del petróleo, porque Arabia Saudita decide subir su producción, porque Arabia Saudita es el país que puede producir petróleo a más bajo costo y tenía una competencia de parte del fracking o la fracturación hidráulica en Estados Unidos que está llevando a la quiebra a los productores de Estados Unidos, afectando a la economía de Estados Unidos. Y ahora Putin viene a ser el salvador para Estados Unidos y le dice que va a tratar con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con Arabia Saudita, que es el culpable, de ponerse de acuerdo. Entonces estamos viendo a un Putin que envía un mensaje para la cuarentena donde más que un presidente, usted lo que ve es a un sabio, porque Putin en un lenguaje muy bien estructurado para lo que le hicieron el discurso, sin restarle mérito, pero todos los presidentes siempre tienen quien les haga los discursos. Claro. Darle alguno que otro elemento. Putin les dice a los ciudadanos rusos, miren, hay que estar en cuarentena, y esa es una forma de usted demostrar su civismo y el propio amor por la gran madre Rusia.
Entonces, tengo entendido que la ley es bastante estricta. Si usted viola la cuarentena o el toque de queda, son 7 años de prisión, sí o sí. Lo que sucede es que también aquí, Miralba, importante, y en un trabajo que publicamos la semana pasada, dábamos a entender, porque la gente a veces piensa que uno es pro chino por simplemente decir las virtudes que tiene un sistema. En esa sociedad soviética, lo que funciona y siempre ha funcionado ha sido un zar, porque Stalin fue una especie de zar, Khrushchev fue una especie de zar, la gerontocracia del Politburó soviético eran especie de zares. Entonces Putin viene a ser una especie de zar y hay una visión de respeto a esa mano dura que si usted no respeta lo que ellos llaman el bien común, usted va a tener problemas. En China, usted dice, bueno, pero que China es un régimen duro, pero en Corea no lo es, pero tienen la misma ética que en China, que es la confuciana, que es la visión colectiva. Lo mismo así es, que es la que nos falta a nosotros, quizás de manera general en América Latina, pero lo hemos visto, se ha quedado evidenciado cuando vemos aquí a un gobierno llamar a toque de queda y ver que al otro día hay más de 1000 personas detenidas. Como que no está pasando nada y como que nadie dijo nada, como que ese señor que habló o esa institución que habló no pinta nada. No, mire, en las sociedades asiáticas, por ejemplo, donde hay una base confuciana, el yo queda relegado a la visión colectiva. Usted es importante en la medida en que su existencia contribuye al bien común o a la comunidad. Entonces, si yo puedo ser un vector de una enfermedad que va a afectar a personas inocentes, yo me quedo en mi casa. Claro. No voy a salir. Entonces, esto lo demuestra el hecho de que la experiencia de civilización de siglos que tienen en esas comunidades no inventan ante el bienestar general. Por ejemplo, en India hay unos policías que andan con unos chuchos, con unas macanas de casi 1 metro de largo, que si usted violó el toque de queda, usted sabe que su pela se la van a dar. Pero, ¿cuántos siglos tienen los indios como civilización? Es decir, las civilizaciones antiguas o los países donde han tenido experiencias traumáticas, como el caso de Alemania, tienen visión colectiva. Fíjense ustedes que en todos los países de la Unión Europea hay problemas porque no tienen suficientes unidades de cuidados intensivos y suficientes camas. Sin embargo, Angela Merkel dice, desde antes que llegara el coronavirus, los pronósticos indican que en Alemania del 50 al 60% de la población podría ser afectada. Pero Alemania es un país que ha ido invirtiendo en salud y tiene suficiente cama y tiene suficientes unidades de cuidados intensivos. ¿Pero por qué? Porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, a Alemania, que eso no se nos dice a nosotros en la historia, Alemania ya vencida, derrotada, le lanzaron tantas bombas en una ciudad como Dresde, que la temperatura subió tanto que la gente se tiraba al río y se quemaban, se sancochaban en el río. En Alemania no quedó piedra sobre piedra y fueron las mujeres alemanas que decidieron reconstruir ese país, que fue el que menos dinero le tocó del Plan Marshall. Y en Alemania se estructuró una sociedad que ha permitido que Alemania sea hoy un referente mundial, pero es un pueblo que sufrió un gran trauma. Entonces, de esas experiencias se aprende. Entonces, en este mundo nosotros tenemos que darnos cuenta que no va a ser igual lo que viene que lo que vivimos. Es decir, si no tenemos una visión colectiva, si no hay un alto sentido de la ética del respeto al prójimo, de no querer, señores, acumular tantas cosas que luego no nos vamos a llevar al otro mundo que usted cree que va para allá, porque eso no se sabe todavía a dónde usted va a ir. Entonces, si no tenemos más bondad, si no tenemos más solidaridad,
en un barco que es de un mundo globalizado, de un mundo que no va a dejar de ser interdependiente, me permito introducir la cuña de una frase del doctor Martin Luther King: o aprendemos a vivir como familia humana o aprenderemos a morir como idiotas. Este es un barco que se llama el planeta Tierra. O no nos vemos como parte de esa familia humana o vayámonos preparándonos para el colapso. Y dentro de eso que usted plantea, y muy bien utilizada la frase de Martin Luther King, profesor, ¿qué pinta el liderazgo de Donald Trump? Ahí radica uno de los principales inconvenientes que nos demuestra la historia de la humanidad: si los líderes están a la altura de las circunstancias. Cuando usted escucha al gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, quejarse porque es demócrata de que se está favoreciendo, según los corrillos políticos en Estados Unidos, a gobernadores republicanos como el gobernador de la Florida, en vez de favorecer a un gobernador demócrata, y un presidente que está enviando tweets que no se corresponden con las circunstancias, eso es peligroso. Porque eso es muy peligroso. Decía un sabio de la política que por suerte que en Europa está Merkel, porque él no sabe lo que podría suceder si Merkel no estuviese en Europa. Tener, señores, a Donald Trump como presidente de Estados Unidos le ha costado y le costará a la humanidad extensas hojas de desgracias en la historia de la especie humana. No se está evaluando todavía que Donald Trump surge en un momento en el cual sectores racistas, nacionalistas, van en contra de una deriva de la historia. No podemos tener un mundo globalizado donde unos nacionalismos nos hacen creer que los males que tenemos a lo interno es por el que vino de fuera. Y eso es lo que pasa con Donald Trump. Que para Donald Trump los latinoamericanos, los mexicanos son violadores. Eso era lo que él decía en su campaña. Es cierto, lo recuerdo. Entonces, con gente así, dígame usted, ¿dónde podemos llegar? Con líderes de ese tipo. Y hay un asunto que es importante en términos de imagen. Los chinos le están ganando la batalla por el relato a Estados Unidos. Los militares que en Serbia son recibidos por el primer ministro, quien besa la bandera china y le agradece a China por haber ido a ayudarle. Cuando usted ve que en Italia llegan los chinos y cuando Estados Unidos recibe ayuda de Huawei y del dueño de Alibaba, ¿quién está ganando la batalla por el relato? China, así es. Profesor, ¿cómo queda China hablando de hegemonía? Don Roberto vuelve a ingresar a la transmisión después de ver lo que sucede en la victoria, y usted nos va a dar ese relato en breve cuando terminemos con el profesor. Exacto. Profesor, de mi parte, una última pregunta y sería, ¿cómo queda China frente al mundo? O sea, usted dice que va ganándole el relato. ¿Lo ha hecho China bien? ¿Su economía qué tan afectada está? Porque con este parón de repente de todo el mundo, ¿cuánto sufre China? Mire, la realidad es que esto es una desgracia para todos. Desde el principio que la economía china frenó, yo decía, pero si China es la locomotora del planeta, la locomotora de la economía del mundo, esto va a afectar al mundo completo. Lo que pasa es que no tenemos una conciencia de la globalidad. Entonces, esa China, quiérase o no, en algunos sectores se va a querer vender una mala imagen, pero mientras tanto, Estados Unidos envía a miembros de su servicio de inteligencia a que estén en las empresas chinas que producen mascarillas, que producen ventiladores, para asegurarse, y miembros del ejército, de que China les exporte a ellos primero que a Europa, porque ya hay países de Europa, como por ejemplo en Francia, que se están quejando de que los americanos interceptaron con los chinos un pedido de mascarillas
o de ventiladores, o el presidente o el primer ministro de Canadá, Trudeau, que se queja de que Trump no permitiera unas exportaciones de respiradores. Entonces, quierase o no, al final del camino, el que está saliendo del virus, exportándole a los demás todos los utensilios médicos que necesita es China, y tiene la mayor reserva de dinero, no ahora, sino desde hace mucho, para hacer inversiones a donde haya que hacerlas. Entonces yo entiendo que, quiérase o no, China va a quedar mejor posicionada en el tablero geopolítico. Profesor, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar con usted y tener un panorama mucho más claro de la situación. Hay cosas que no se ven, que es importante conversarlas. Con nosotros ha estado el profesor Iván Gatón, experto en el ámbito de la geopolítica y sobre todo, como decíamos al inicio, un gran desarrollo. Gracias, profesor, por atender nuestro llamado, como siempre. Y gracias.